impedirles, no es violentar sus derechos humanos, no es impedir su libertad. Vimos en la televisión y en las redes sociales un caso denigrante de maestros de la sección 22 que golpearon a una maestra que se presentó a hacer su examen, y a un grupo de maestros que querían hacer el examen los humillaron públicamente y los raparon. Eso no está bien, maestros, desde mi punto de vista. Si ustedes son personas civilizadas y tienen esa educación que van a transmitirle a nuestros hijos, impedirlo, yo pienso que estaría siendo una incongruencia de parte de ustedes, porque ustedes están peleando por sus derechos, pero estarían pasando encima de los derechos de otras personas. ¿Qué pueden hacer para mediar? ¿Qué pueden hacer para evitar confrontación y llegar a un acuerdo más pacífico? También igual el hecho de decir que van a hacer una huelga, pues bueno, estás violentando los derechos universales de los niños a la educación. Estamos utilizando a los niños como moneda de cambio. El gobierno sabe que como los niños tienen derechos, ustedes se van a limitar a dejarlos sin clases. Eso es cobardía del gobierno. Eso es cobardía del gobierno, definitivamente, y estoy totalmente de acuerdo. No se los perdono. Ni nadie se los perdonará. O sea, el gobierno no tiene los pantalones para enfrentarse a los maestros y buscar acuerdos para llevar a cabo la evaluación. Porque los maestros no están en contra de la evaluación, los maestros quieren hacer evaluación. Muchos maestros con los que yo he platicado dicen: a mí que me hagan 20 exámenes, no importa, yo sé lo que sé, pero que los exámenes sean adecuados, que estén de acuerdo, que estén adecuados al entorno que vive cada escuela, porque no es lo mismo evaluar a un maestro de la ciudad que a un maestro rural. Bien, entonces, ¿qué situación va a pasar referente a esto que estamos platicando? A mí en lo personal no me gustaría que llegaran a esos fines, a esos extremos, ¿no? Les llamarían así. Nosotros tampoco queremos. Es por eso que se le emplaza a la autoridad a que responda y haga lo que nunca hacen en este país: resolver un problema en vez de crearlo. Porque el gobierno es lo que hace: crea un problema y luego crea culpables y luego los castiga. Eso es lo que hace el gobierno en este país. Bueno, nosotros esperamos que no tengamos que llegar a esos extremos. Ahora, con respecto a la violencia estamos recibiendo nosotros, los trabajadores. Estamos siendo violentados masivamente en televisión. Ya se nos crucificó. Ya al pueblo mexicano se les dijo quiénes son los malos y quiénes son los buenos, porque eso lo hace la televisión siempre. Y los malos resultamos ser los maestros, porque nos defendemos, porque protestamos. Ahora, si se le impide a quien sea ir a realizar ese examen nefasto que nos perjudica a los demás, primero vamos a buscar que sea sin violencia. Nos hemos conducido sin violencia, no veo por qué tendríamos que entrar en violencia, que además sería hacerle el juego al gobierno y hacerles el favor de actuar en nuestra contra violentamente. Y el gobierno sí que sabe de violencia ejercida contra su pueblo. Entonces vamos a buscar, primero, que no lleguemos a esos extremos; segundo, que no tengamos que hacerlo con violencia; tercero, este caso tan sonado, se veía horrible en televisión de la maestra esta trasquilada por maestros que supuestamente violentamente la trasquilaron. No sé si ustedes sabían, pero de esa maestra, supuesta maestra, trascendió ya que es reportera de Televisa. O sea, el gobierno mete a su gente donde le conviene para hacer quedar mal a los maestros y decir que hicieron destrozos aquí, que hicieron destrozos allá, cuando en realidad en la masa el gobierno infiltra ahí a sus esbirros para hacer quedar mal a los maestros. Entonces, yo no diría que estamos aquí en presencia de un peligro grave de violencia en contra de maestros que van a presentar su examen. Yo creo que estamos tratando de impedir que un daño mayor se nos aplique a todos. Y creo que el derecho de ese maestro que va a presentar examen no está por encima de mi derecho a velar por el pan de mis hijos. Perfecto, maestro. O sea, si yo como reportero me presento a la evaluación y quiero tomar imágenes y todo, ¿me raparían? ¿Me violentarían o me agredirían? No veo por qué, no. En el caso de la maestra tampoco yo veo por qué, pero bueno, es su postura. Es que ella iba en calidad de disque maestra, no en calidad de reportera. Ella fue a suplantar ¿Qué hubiera sucedido, la identidad de una maestra. ¿Qué hubiera sucedido, profesores, si esta maestra logra cruzar el cerco y presenta su examen?
¿En qué les hubiera perjudicado a las personas que actuaron en contra de ella? Porque hasta la golpearon, honestamente, y es muy cobarde, es una mujer. ¿Qué hubiera pasado? En términos de daño de imagen, ¿qué hubiera sido el resultado para ustedes como maestros? Yo no creo que le hayan golpeado a los maestros del movimiento magisterial. Yo creo que la golpeó a alguien más. Yo eso no me lo creo. Bueno, entonces, estamos hablando de que el gobierno y la televisión han crucificado a los maestros, profesores, pero honestamente yo sí estoy de acuerdo que la televisión realmente, los contenidos son vacíos, absurdos, se premia la vulgaridad, a la ignorancia, y la mayoría de las personas que no tienen muy buena educación, muy buena cultura, pues caen en las garras de esa información. También sí es cierto que nosotros tenemos la libertad de información y nosotros podemos creer tal o cual cosa. Aquí el detalle es, por ejemplo, si mi vecino dice una mentira, yo se la creo, yo también soy culpable. Y lo he mencionado aquí, un político llega y nos dice que nos va a hacer un puente y una casa de oro, y nosotros le creemos y votamos por él. Y resulta que no nos hizo nada. ¿Quién tiene más culpa, el que nos mintió o el que creyó? Profesor Hazael, en este caso, tú como maestro, encabezaron una marcha que fue muy pacífica, y eso yo se lo reconozco y espero que sea de esa manera. Llegaron a las oficinas del sindicato, había botellas de vino, había muchas cosas, y sin embargo ustedes no tocaron absolutamente nada, únicamente para las imágenes, y las regresaron. ¿Es así? Así fue. Quisiera dejar algo más claro. En cuanto a la reforma educativa, ya lo comenté, el gobierno está tratando de llevarnos o llevar a la gente a pensar que el examen va a resolver todo. Yo les quiero dar una imagen, quiero crear una imagen, un ambiente educativo parecido a Finlandia. ¿Qué les parecería a ustedes que me están escuchando ahorita? Que no paguen nada por sus hijos en educación, que tengan los útiles necesarios, que tengan los uniformes, que la infraestructura sea adecuada, que tengan un cañón. En Finlandia, por ejemplo, la educación es de preescolar a maestría totalmente gratis, no gratis al estilo mexicano, como ya lo sabemos, que ustedes padres de familia tienen que sostener la educación, y las cuotas, y el Partido Verde diciendo que las cuotas se eliminan, con una falacia total, cuando la Constitución desde 1917 en el artículo 3 dice que la educación debe ser gratuita. ¿Qué les parece si a sus hijos les dan desayuno en la escuela, y desayuno de calidad? Además, los maestros se sientan con ellos para comer y estar platicando y socializando mientras comen, y luego regresan al aula. Tienen sus espacios amplios para trabajar, tienen 18 alumnos por grupo, así el maestro puede atenderlos de manera personalizada y los alumnos no están apretados. ¿Qué les parece si tuvieran aire acondicionado en las regiones donde hace mucho calor y condiciones óptimas en el aula para aprender? ¿Qué les parece si ustedes no tienen la necesidad de caminar más de 5 kilómetros para llegar a su escuela, como lo es en Finlandia a nivel constitucional? ¿Qué les parecería que sus maestros tengan las condiciones óptimas para trabajar? Que los maestros sean preparados adecuadamente en esas normales que han sido olvidadas, como el caso de Ciudad Guzmán, que tiene una de esas normales. ¿Qué les parecería que toda la legislación y toda la reforma fuera enfocada en realidad a las condiciones que necesitamos para aprender, no solo al deterioro de una profesión que hace unos años tenía todavía respeto y que ahora ha sido devastada? Eso es lo que yo quiero dejar en claro. La evaluación que nos van a aplicar a nosotros o que pretenden aplicarnos no va a resolver nada, solo es estigmatizar y señalar qué maestros son buenos y qué malos. Pero imaginen este escenario, estamos en un país que es el túnel de la corrupción, hablan ahora con el escape del Chapo. Estamos en el túnel de la corrupción. ¿Por qué la gente tiene que creerle a ese túnel de la corrupción? Que de ese túnel va a salir la mejora de la calidad educativa. ¿Por qué creemos en ellos? ¿Por qué seguimos creyendo cuando nos dijeron que los gasolineros se iban a acabar? Incluso que la gasolina iba a reducir, los gastos de la luz iba a reducir. Es complicado creer. Entonces, esa imagen que les acabo de crear ahorita, les aseguro que la mayoría la aprobaría, pero esa no es la imagen que hay en la realidad ni en la Constitución. La realidad es otra, y la realidad es tendiente a destruir la educación pública y que los padres paguen los gastos de la educación. Si quieren checarlo, viene en el artículo 5º transitorio, fracción 3, inciso A, de la reforma al tercero constitucional. Ahí viene una frase muy importante que es autonomía de gestión. Nos está dando el gobierno, hay que agradecerle al gobierno que está dando autonomía de gestión a los padres con el liderazgo del director para que resuelva la problemática, así viene en el artículo 3. Lo que quiere decir que los padres
se van a ver involucrados más que antes para la resolución de los problemas, haciendo kermeses, vendiendo rifas, cosa que ya se hacía, pero ahora ya es constitucional. Para las personas que conocen el ambiente de Zapotlanejo, hay una escuela que se llama Manuel López Cotilla, que es preescolar. Los padres de familia ya están pagando la luz eléctrica, con recibos de 2,000 hasta 3,000 pesos, cosa que no sucedía. Entonces, la reforma nos trajo que es constitucional que ustedes como padres sostengan la educación de sus hijos. ¿Dónde está el derecho a la educación? Profesor, creo que en ese artículo, al final del párrafo, dice: ante las instancias correspondientes se hará la gestión de directores y sociedad de padres de familia. O sea, no está diciendo que si tú quieres hacer rifas, pues lo podrás hacer, pero la idea es que la gestión sea ante las instancias correspondientes, en este caso municipales, estatales, federales, como sea. Qué bueno que lo comentas. Yo personalmente tengo algún tiempo que no pago las colegiaturas porque se me hace absurdo, y no porque no quieras participar. En muchos años fuimos muy participativos, mi esposa y un servidor. Les enseñamos a nuestras hijas que tienen que colaborar, pero uno de los problemas que hay es ver cómo en algunos casos se invierte absurdamente el dinero de las cuotas. Entonces aquí, como ustedes dicen, los problemas de fondo de la evaluación no les satisfacen. A nosotros como padres de familia, el dinero y su aplicación tampoco nos satisface. Obviamente es un problema de diálogo, que no hemos tenido el diálogo con nuestras autoridades escolares ni con nuestras autoridades municipales. Hablaban ustedes de que hay una partida, porque el problema no es el dinero. México es uno de los países más ricos del mundo en riquezas de todo: petróleo, oro, minerales, pues, turismo, etcétera, etcétera. Entonces el dinero sí lo hay, y el problema es la corrupción que impera. Partiendo, como decía hace un momento, que el secretario de Gobernación es Emilio Chuaipé Chemor, que es una persona de los dinosaurios priistas, que el tiempo que ha estado como regente o gobernador del Estado de México, etcétera, y los cargos que ha obtenido, nunca ha dado un resultado positivo. No sabe nada de educación. Entonces, ¿cómo es posible? Vuelvo a repetir, aquí en México se premia la estupidez y la vulgaridad. ¿Cómo es posible que esta persona, por besar pies, sea secretario de Educación, cuando lo que necesitamos es un maestro, que no igual como Juan González, que es un caso tristísimo también, lleguen y realmente trabajen por esa situación? Aquí la pregunta es: ustedes están organizando un movimiento que pugna por la educación, porque lo hablamos hace un momento. O sea, su fin último o ulterior no es únicamente que no les evalúen y que no les quiten su trabajo. Lo que ustedes pretenden es que realmente se aplique la Constitución a las aulas, que el gobierno mande el dinero para la luz, para el agua, para los insumos y las necesidades de material didáctico, mejora de las aulas, que no está pasando, pero sí lo hay. O sea, el recurso sí existe, pero el problema es que los diputados, los directores, los directivos de las dependencias se quedan con la lana, porque no puedo yo creer que un director de educación o un secretario de educación o un diputado, con el sueldo que gana, viva como un jeque, que tengan ranchos, que tengan mansiones, que tengan millones de pesos, y que lo peor aún, sigan buscando el hueso. Entonces el dinero se está quedando en estas situaciones. Ustedes pueden pugnar, y su movimiento va a exigir que se hagan investigaciones, se va a exigir que el dinero realmente llegue a las escuelas para que ustedes tengan las herramientas necesarias para desarrollar bien su trabajo. ¿Esa es la idea principal de ustedes? Eso sería parte de una gran idea general, por supuesto. Sí. Bien, ¿cómo lo piensan hacer? El diálogo, ¿quién lo va a encabezar? ¿Quiénes son los dirigentes? Y también que no nos vaya a pasar como en Venezuela, con Hugo Chávez, que peleaba por la igualdad, peleaba por la justicia y terminó enquistado en el poder, o como un Fidel Castro que durante 50 años oprimió a Cuba después de ser su libertador. O sea, se murió de lo que criticaba. ¿Ustedes nos garantizan que no va a ser así con ustedes? Yo garantizo, para hablar a título personal, que yo haré cuanto esté a mi alcance para que eso no ocurriera, pero también emplazo al resto, a los que nos ven, a que no lo permitan. Definitivamente. ¿No? Porque el problema de este país, generalmente decimos, es que nos oprimen, pero nos dejamos. O sea, si el monstruo ya creció y el mal se nos vino encima, pues qué malo.
Pero también es malo que lo permitimos. No somos inocentes como pueblo, porque permitimos que las cosas llegaran al grado al que han llegado, ¿no? Definitivamente, maestros. Por ejemplo, yo respeto mucho al maestro. Yo tuve maestros muy buenos, también tuve maestros nefastos, pero también aquí cuenta mucho que nosotros como pueblo trabajemos en nuestra educación. Bien, vamos a leer otros mensajes que están llegando porque esa es la intención del programa. Dice: buenas noches, Manuel, felicidades por tu programa, interesante el tema. Dejen poner los lentes, permítanme un minuto. Se me juntan las letras. Sí me enseñaron a leer realmente, se los juro, pero ya no veo. Buenas noches, Manuel, felicidades por tu programa, interesante el tema de los maestros sobre la evaluación, pero ¿por qué se rehúsan en hacer dicha evaluación? Si es por el bien de todos, tanto maestros como nuestros hijos, es importante saber que nuestros hijos están en manos de personas mejor preparadas. Por ejemplo, hay maestros que tienen 2 plazas y sin tener la preparación suficiente. Suena ilógico, ¿no creen? También otra llamada que entró. Dice: un maestro gana casi igual que un diputado cuando tiene 2 plazas, y también tienen hijos en escuelas privadas. La educación la da el maestro, no el gobierno, y por eso se les paga un buen sueldo. Señor Rigoberto Cortés, muchas gracias por el valor civil y poner su nombre. ¿Qué pasa aquí? Bueno, en primer lugar, gracias a las 2 personas que enviaron esos 2 mensajes, porque nos dan la oportunidad de echar abajo mentiras muy grandes. En primer lugar, los maestros no están en contra de hacer examen, no están en contra de presentar ninguna evaluación. Tan no están en contra que los maestros tienen años presentando evaluación. En este país hace años que si quieres trabajar como profesora o como profesor, debes presentar un examen como parte de un concurso de oposición para que se determine si eres apto o no. Además, ya se supone que terminaste estudios de escuela normal, estudios superiores, en los que se dictaminó que eres apto, o que eres, como se dice ahora la palabra de moda, que eres idóneo para ejercer en educación, ¿no? En segundo lugar, con respecto a los salarios de los maestros, creo que esa es otra mentira, y creo que las 2 mentiras las creó Televisa y los medios amigos del gobierno. Los maestros son uno de los sectores públicos más mal pagados de este país. Es increíble y es indignante que todavía se difunda la mentira de que los maestros ganan un dineral, cuando realmente un maestro con plaza base por quincena está ganando un poco más de 3,000 pesos. Eso no lo gana un diputado. Si eso lo ganara un diputado, señor Rodrigo, estaría sufriendo un infarto. Señor Rigoberto, disculpe. Estaría en otro planeta. Eso no pasa aquí. Eso no es el sueldo de un diputado. Seguro que tienes algo que decir al respecto, ¿no? Sí, es lamentable la infamia que se ha creado a través de los medios. El poder mediático es muy grande, y agradecemos la duda, porque pues sí sufrimos de este sistema, no solo en lo económico, sino también en lo informativo. Entonces la gente tiene muchas dudas que el mismo sistema genera y que no aclara. Pero la verdad está ahí en las calles. Yo invito a la gente que nos está escuchando y que hace estas preguntas, que vea las calles y que vea a quién le podemos creer más. No estoy diciendo que me crean simplemente por este argumento, pero siento que tenemos un poquito más de valor nosotros que estamos enfrentando esta realidad junto con los padres de familia, que es la educación, y emplazamos al gobierno. De hecho, esta información que ahorita están preguntando sobre el sueldo de los maestros, la dio Emilio Choifet justamente el Día del Maestro del 2014, 15 de mayo del 2014. Emilio Choifet dijo que los maestros ganamos 15,000 pesos, y que los que no ganan eso es porque compramos una plaza, y jamás mostró evidencia, ni nómina, ni cheques. Y como comentó aquí el compañero, nosotros ganamos cerca de 3,300 quincenales por plaza, y los que tienen doble plaza pues multipliquen por 2, pero pues prácticamente estamos todo el día, olvidamos a la familia, y tenemos que también dejar ciertas condiciones para tener acceso a este salario, que sería importante que todos los trabajadores y todos los gremios laborales del país tuvieran estas condiciones. Yo invito al señor que hizo la pregunta del salario a que, en lugar de tratar de que un gremio disminuya sus derechos, mejor trate de que su gremio, con todo respeto, luche para acceder a niveles elevados laboralmente, que es lo que establece la Constitución. Todos debemos de tener esas condiciones. Ok, sabemos que hay maestros que ganan más, pero obviamente se lo han ganado.
siempre, como ustedes han dicho, y sí es muy cierto, el maestro ha sido evaluado desde muchos años atrás con las, ¿cómo se llamaba? Carrera magisterial. Si el maestro estudiaba fuera de sus horarios de trabajo, podía presentar un examen y salir adelante y subir de nivel y ganaba un poco más. Eso es cierto también. Empiezan ganando poco, pero es ya libertad de ellos salir adelante. Nos preguntan, ¿y qué tiene que ver el Chapo en ese tema? No metan cosas donde se está hablando de la evaluación magisterial. ¿Tienen miedo o por qué están renegando? Ahora, si hay maestros que sí quieren realizar el examen, ustedes no tienen ningún derecho de impedirlo, ya que México es un país libre. Bueno, vamos a ir a un pequeño corte, nomás le comento, el Chapo sí tiene que ver algo en esto, porque el Chapo es producto de una educación frustrada y una educación inexistente. Pero bueno, de alguna manera fue una referencia. Vamos a ir a un pequeño corte, les recuerdo, los teléfonos están apareciendo en pantalla, háblenos o mándenos. Bueno, tenemos más preguntas, tenemos más comentarios, más opiniones, es un programa muy plural y le damos voz a ellas. Nos dice, es cierto que director y padres de familia deben gestionar ante autoridades, solo que si en mi escuela se descompone un baño, por ejemplo, la burocracia no me va a permitir arreglarlo, porque tengo el tiempo en contra dado que debo resolver el momento. En administración hay algo que se llama costo de oportunidad y las cuotas que damos a los padres nos permiten resolver esos pequeños grandes problemas cotidianos que al gobierno municipal, estatal y federal no le importan porque no los viven día a día. Yo como maestra los invito a que sigan cooperando en las escuelas porque los padres somos los que las mantenemos. Muchas felicidades a los maestros invitados y que sigan adelante, maestra Angélica. Maestra Angélica, definitivamente nadie le impide a la gente que cooperen, que hagan sus cuotas, ningún problema. El problema va a ser el día de mañana que lleguen a su casa y le digan, maestra, denme dinero para mantener a mis hijos porque el gobierno no me ha pagado o no me han dado dinero. El problema es que nosotros nos hemos encargado de hacerle la chamba a los gobiernos. Dicen que ya no habla del gobierno corrupto, pero bueno, es imposible no hablar de eso. El gobierno ha dejado de hacer su trabajo y nosotros somos los que pagamos los platos rotos. Entonces ese es el problema. Pero de cualquier manera, aquí no le hemos dicho a nadie que no pague, se les dice que es la posibilidad de no hacerlo. Y ustedes como maestros o como directores o como padres de familia, la sociedad de padres de familias, tienen que encontrar la forma. Y la forma es ir a exigir al gobierno. El gobierno les prometió, el gobierno nos prometió que no íbamos a tener que pagar cuotas, el gobierno nos prometió que nos iban a dar escuelas dignas, el gobierno nos prometió y nosotros creímos. Entonces, los culpables hay que hacer que paguen, ¿ok? Nos dicen, ¿por qué le tienen miedo a la evaluación? ¿Por qué marchan si dañan a terceros? ¿Por qué siempre los perjudicados son los niños? Ya habíamos platicado eso, pero si quieren abundar en el tema. Sí, sobre todo decir que esta reforma educativa no es con tintes educativos, no viene a mejorar la educación de sus hijos, lamentablemente. Es un engaño, como lo han hecho ya en muchas ocasiones. A nosotros, por ejemplo, me dirijo a los maestros, nos dijeron la reforma del ISSSTE, que venía a mejorar las condiciones y que para los profesores que ya nos encontrábamos antes de esta reforma del ISSSTE no iba a afectar. Y ahora los maestros se están tratando de jubilar, se están dando cuenta que en realidad la ley no fue retroactiva. Se aplicó parejo a todos los maestros. En el caso de la evaluación, ¿por qué tenemos miedo a la evaluación? Tenemos miedo a la corrupción. Por eso hablábamos del túnel de la corrupción, en esta analogía que trataba de hacer. La corrupción es un sistema que ha envuelto a todos los demás sistemas que están dentro del gobierno o de los esquemas sociales, dentro de la educación, dentro de salud. ¿Por qué? Cuando voy a un hospital tengo que esperar 2-3 horas y al final solo me dan paracetamol. Si me atienden y si no me atienden me mandan a otra clínica. Todo está envuelto, la seguridad que pasa, la corrupción, se compran policías, se estafa por aquí y por allá. ¿A qué tenemos miedo? A que la evaluación sea usada de manera política, que queden solo los personajes que les conviene al sistema y nosotros, las personas que somos un poquito más rebeldes, que tratamos de modificar, que tratamos de hacer un cambio en la sociedad, que tratamos de llevar a nuestros alumnos a otro nivel de conciencia, a los padres de familia, informarlos, a esos hay que aplacarlos y hay que despedirlos. Tenemos miedo a que el examen sea una justificación para despidos injustificados. Simplemente nos van a presentar la nota donde diga no idóneo o sí idóneo, sin derecho a revisar nuestro examen, ni las condiciones en las que estamos haciendo el examen son deplorables. Por lo tanto, tenemos miedo al examen porque es un sistema corrupto. Arbitrario. Arbitrario el que está aplicando este examen.
Definitivamente, es Y el hecho. otro dato. Choifred dijo que el 4.5 de los maestros que se van a evaluar van a reprobar anualmente. Ya está dando datos sin ni siquiera evaluar y tiene la tendencia de que en 12 años se replantee la plantilla nacional o se restablezca la plantilla nacional magisterial en un 60%, cosa grave porque todavía no se evalúa. Entonces ya están dando los datos. ¿Cuál es el sentido? Despedir masivamente a muchos maestros que ya tenemos condiciones laborales estables, hasta antes de la reforma educativa, salario, prestaciones, vivienda, vacaciones pagadas, aguinaldo, cosa que todos los gremios laborales deberían de tener. Todos los gremios laborales, incluso las personas que trabajan en el sector privado. Porque la Constitución, en el mandato 123, lo dice así. Cuando nos despidan, van a ingresar nuevos compañeros de normales, incluso de universidades, porque ya lo dijo así Silvia Esmelques, el que pasa el examen es apto. Para ellos el examen es como el Dios de todo, que va a venir a resolver. Por lo tanto, no aceptamos esta evaluación, porque viene a destruir los derechos laborales, no solo de los maestros, sino también los derechos de los padres de familia, en este caso de lo que hablábamos de la autogestión educativa. Entonces, Claro, por abundar supuesto, un adelante. poco al respecto, para esta persona que nos hace el favor de preguntar por qué marchamos y por qué dañamos a terceros, por qué afectamos a terceros, si es que marchamos o nos manifestamos, yo respetuosamente le quisiera preguntar, el día que vengan por usted, el día que el gobierno venga tras usted, el día que el gobierno trastoque sus derechos, si usted lo note y esté consciente y se enfurezca por eso, ¿no querrá usted también manifestarse? Solo lo pongo a consideración. Y déjeme aprovechar la oportunidad para muy sentidamente pedirle disculpas si en alguna ocasión una movilización magisterial en la que yo haya participado, mis compañeros hayan participado, la haya afectado en lo más mínimo. Yo me disculpo, lo siento mucho. Por lo que yo nunca voy a disculparme es por defender. Nunca voy a pedir perdón por haberme defendido. Okay. Maestro, en el caso de ustedes, pues lo único que hicieron fue caminar por las calles y hubo un poco de caos vial, pero no afectó a nada ni hubo pérdidas humanas. Felicito a los maestros invitados ya que demuestran preparación. Gracias por su lucha. Estamos con ustedes. María Guadalupe Pérez Aguayo. Perdón. Dice, la evaluación educativa menciona claramente que será contextualizada, es decir, que observará el contexto en el cual se desempeña el maestro. Yo me pregunto, ¿no será obligación de nuestro sistema gubernamental crear las condiciones adecuadas en todas las escuelas del país para que esta educación sea justa? Efectivamente, esa es la chamba del gobierno, no la están haciendo, quieren que la hagamos los padres de familia. Dice, ¿por qué en las escuelas las cuotas no son iguales? En Zapotiltic las escuelas tienen cuotas distintas que van desde los 250 hasta los 450. Si no pagas, no te inscriben a los niños. José Luis Pérez. Si usted no puede pagar, vaya a la DERCE, en la oficina de jurídico, y ahí le van a mandar una invitación al director para que le acepte a su hijo sin pagar. ¿Algún comentario? Por supuesto, yo le diría al señor José Luis, ¿se llama? José Luis Pérez. Señor José Luis Pérez, buenas noches. Yo le diría al señor José Luis Pérez y a todos los que estén en la misma posición que el señor José Luis Pérez, posición que además respeto y estoy de acuerdo con lo que menciona y con el comentario que le hace aquí Manolo. Creo que debería usted hacer eso. Y creo también que no debería usted pagar ni un 5 en todo el ciclo escolar por la educación que reciben sus hijos. Ahora, con la reforma educativa, este problema que usted tiene realmente se va a agravar un poco, porque usted y yo ya sabemos que es molesto y a veces hasta imposible tener que pagar una cuota escolar cada año, del monto que sea. Además es injusto porque aquí la ley dice que la educación es gratuita, pero gratuita a la mexicana, ¿verdad? La idea es que no tenga usted que pagar nada, pero ahora la ley, por ley dice que el gobierno se desentiende de las escuelas. El gobierno va a invertir nomás en la nómina de los malpagados que tiene ahí, que son los maestros y las maestras. No va a dar ni un peso para nada más. Nunca lo han hecho, pero ahora por ley se deslindan de las escuelas y las dejan al garete para que las saquen adelante los padres de familia. Dice que con el liderazgo del director, que van a andar, no sé si pidiendo por las casas o rogándole a los gobiernos municipales y estatales que les hagan el favor
de darles un dinerito para sus escuelas. Fíjense cómo va a mejorar su situación ahora con la reforma educativa. Yo les pregunto a todos los padres de familia que nos puedan estar viendo en este momento, los que están a favor de la reforma educativa y los que están en contra, los que tienen dudas, yo les pregunto, con la comentada reforma, ¿ya están listos para pagar la luz, el predial, el agua de sus escuelas, además de todas las reparaciones y mantenimiento que hay que hacer en las escuelas? Porque eso es lo que pretende la reforma educativa. Y si no están listos para eso, pregúntense, ¿ya están listos para juntar su dolor y su pena con la de los maestros y hacer causa común y obligar al gobierno a que haga lo que le corresponde y le destine a las escuelas los recursos necesarios para que se sostengan, no nomás al ahí se va, sino para que las equipen como se debe, de primer mundo, así como están exigiendo maestros de primer mundo, que las equipen como escuelas de primer mundo? ¿Para qué están listos? ¿O están listos como el resto de los mexicanos para quejarse, porque somos muy buenos para quejarnos, pero no estamos haciendo nada? Los maestros del movimiento magisterial jalisciense y del movimiento que ustedes quieran a nivel nacional, por lo menos estamos manos a la obra, arriesgando integridad, arriesgando al linchamiento mediático, moral de todo el mundo, pero ahí estamos, le estamos haciendo la lucha. ¿Ustedes están listos para entrarle? Profesor, nos queda muy poco tiempo de programa, vamos a dar unas lecturas. De todos modos, ya se han respondido varias preguntas que están aquí. Si ya se vienen dando las cuotas voluntarias y la reforma me dice que no tengo que pagar, ¿cuál es la diferencia? Bueno, que ahora sí son totalmente voluntarias. Si usted no puede pagar o no desea pagar, acuda a la DERCE, vaya al departamento jurídico y exponga su caso. Dice, a mí como padre de familia, ¿de qué manera me afecta la reforma educativa? Bien, acaba de decirlo el profesor, probablemente lo orillen a usted a tener que pagar los gastos de la escuela, aunque yo no coincido totalmente, pero bueno, es una probabilidad. Vamos a los mensajes, tenemos aquí varios. Dice, los derechos de los maestros no tienen por qué pagarlos los alumnos. Según ellos luchan por una educación libre y hoy padres de familia optamos por una educación particular. Como en todo trabajo, el empleado que no funciona debe ser cesado. Hay muchos muy buenos maestros, pero hay miles que son un lastre para la sociedad. Bien, gracias por su participación. Wow, tengo aquí 7 mensajes más. Saludos, ¿por qué se jactan de integridad si también son corruptos? ¿O ya se los olvidó el Baster? Buenas noches, buen programa, felicidades. Bueno, en todos lados se cuecen habas, y no solo el Baster, tenemos varios casos de líderes sindicales que no representan a la clase trabajadora. ¿Qué hipócritas se escuchan diciendo que por defender sus derechos pasen por encima de los demás, solo justificándose según se basan en la ley y están violentando leyes? Bien, es la opinión del pueblo. Entonces, hay opiniones a favor, opiniones en contra. Muchas gracias por participar. Los maestros tienen razón, adelante, definitivamente. Bien, vamos a ver qué más dice la gente. Dice, mientras que el maestro gane igual que el diputado, el maestro mentira que el maestro gane igual que el diputado. No, eso no es cierto, definitivamente. Bueno, aunque hay algunos casos que sí. El maestro es más mal pagado en relación a cualquier otra profesión y trabajamos más porque tenemos que planificar, preparar material, investigar y muchas cosas más. En lo personal, con frecuencia trabajo hasta 4 o 5 horas extras en casa sacrificando a mi familia y eso no le importa al gobierno. Lo había comentado aquí ya el maestro y efectivamente coincidimos con usted. Buenas noches, quiero felicitar a los maestros Hazael y Gildardo por su valentía y por estar informados sobre la realidad de la dictadura perfecta. Ojalá que todos los mexicanos despertemos y defendamos nuestros derechos y no creer las mentiras del gobierno. Bueno, también no hay que creer las mentiras a la hora de ir a votar, señores. Y buenas noches, soy madre de familia, apoyo a los maestros, trabajo en invernadero, gano poco y descuido a mis hijos. Las maestras me han apoyado porque el gobierno, ¿por qué el gobierno no? ¿Por qué el gobierno no cuida de mis garantías? Gracias. Desgraciadamente por lo que hemos dicho, porque hay gobiernos mentirosos y que solo se valen de usted para poder llegar al puesto y después vivir como reyes. Bien, nos comentan, buenas noches, qué lástima que estas personas y ese maestros y con esa forma de expresarse están enseñando a los alumnos. Por eso hay tanto desorden en la juventud, por su forma de educar. Qué lástima, porque ni se ve que sean maestros. Bueno, es Vox Populi. Entonces, tenemos otro mensaje. Okay. Sí, entonces Vox Populi, y aquí tampoco yo la dije, no vamos a chayotear a nadie. Lo que la gente diga, lo vamos a empezar al aire, definitivamente. Felicidades, apoyo a los maestros. No hay ningún maestro que gane como un diputado. Bueno, hay maestros que ganan más, pero el problema es, como comentábamos aquí fuera del aire,
hay diputados que ganan más, pero gracias a los favores políticos, gracias a la lucha sindical, al acarreo de votos, etcétera, etcétera. Entonces sí es cierto que hay maestros que ganan mucho más, pero son puestos privilegiados, cargos privilegiados otorgados por el gobierno. Dice, lo felicito por su programa. Es cierto, la evaluación jamás ha demostrado quién es buen maestro, solo quién tiene competencia para resolver un examen. Totalmente de acuerdo. Como comentario, felicito por su lucha a esos maestros que realmente están preparados, porque gente como los diputados ganan demasiado, y dónde están las evaluaciones para ellos. Efectivamente, no hay una evaluación para diputados ni para servidores públicos, y aquí hemos dicho que sí debería de haberla. Ánimo maestros en pie de lucha, los felicito por su valor y entereza al defender los derechos laborales de los trabajadores y la educación. Fuera la sección 16 y 47, que son los verdaderos bandidos de la educación. Bueno, los sindicatos que no representan al pueblo, ¿verdad? Bien, vamos a ver otro mensaje. Dice, Manuel, pero si están diciendo, buenas noches Manuel, felicidades por tu programa, interesante el tema, no mentiras. Dice Manuel, pero si están diciendo los medios de comunicación, inclusive el secretario de Educación Pública, que se les darán 3 oportunidades para la evaluación. ¿Cuál es el temor? Sí, efectivamente hay 3 evaluaciones, 3 oportunidades, y aquí, ¿qué sucede? Rápidamente una respuesta. Pues, ¿qué sucede? Que sencillamente las 3 oportunidades, o la primera, o 5 o 6 oportunidades que están diseñadas para despedir a los maestros. ¿Están diseñadas para reprobarlos? Están diseñadas para reprobar a los maestros. Imagínense cómo va a ser justo un examen que dura 8 horas. Un examen que dura 8 horas, del que salgas con taquicardia o con varices que no tenías cuando llegaste a la silla en la que lo estabas haciendo. Un examen diseñado para los despidos. No es un examen, yo quisiera que esto le quede bien claro a los televidentes, no es un examen que pudiéramos llamar formativo, para construir conocimientos nuevos, para explicarle al maestro, para ayudarle a orientarle en qué está mal, porque todos podemos mejorar muchísimo. Es un examen diseñado para que se despida a la planta docente actual de maestros y contratar mano de obra esclava. Eso es realmente lo que hay detrás de los exámenes y los despidos. Insisto, el temor no es al examen, el temor es a lo que piensan hacer con el examen. El temor no es al balazo, es el agujero que hace. ¿No? Bueno, también comentaban que ustedes como maestros no tienen derecho a ver las respuestas y el resultado en sí, nomás les van a mandar el documento que dice no idóneo, ¿verdad? Quisiera aclarar aquí un punto. Sí, adelante. Sobre todo para los compañeros maestros que tienen muchas dudas sobre este punto. Hay 2 artículos en la ley del servicio profesional docente donde se ha tenido mucha duda. En el 53, sobre todo para los compañeros que entraron después de la reforma educativa, a ellos se les dice rotundamente: será separado del servicio público sin responsabilidad para la autoridad educativa después de las 3 evaluaciones si resulta no idóneo. Y para nosotros los compañeros que tenemos ya más años, estuvimos antes de la reforma educativa, tenemos el 8º transitorio, y en el 8º transitorio es donde se han tenido muchas dudas. ¿Qué le va a pasar a los que reprueben 3 evaluaciones continuas? Dice la ley que no será separado del servicio público, pero que será readscrito para continuar en otras tareas dentro de dicho servicio. Entonces a la gente le han dado un consuelo mínimo, como un dulcecito. Mira, si repruebas las 3 evaluaciones, no te preocupes, te vamos a readscribir en el servicio o en la función pública. A lo que suena totalmente ilógico, porque la función pública es todas las actividades que corresponden al Estado, cosas que ya están cubiertas totalmente, desde lo municipal hasta lo federal. Están cubiertos esos espacios, cosa que no va a resultar. Y aparte no está reglamentada esa parte. Si tú repruebas, ¿a dónde te vas? Y si no hay espacios, ¿cuánto tiempo tienes que esperar? No está reglamentado nada está claro. Pues no tenemos certeza. También tenemos miedo al examen. Y dice, o bien se le ofrecerá incorporarse a los programas de retiro voluntario, cosa que es un eufemismo del despido. Eufemismo. Así de fácil. Entonces es una sentencia que no te la quisieron decir de otra forma porque suena más fuerte. Maquillada. Entonces, te ofrezco un programa de retiro voluntario. Gracias, gobierno, porque me estás ofreciendo un programa de retiro, cosa que nadie quiere hasta cumplir su edad para poder tener una pensión justa o jubilación. ¿Será que Nicolás Maquiavelo vino a ayudarles a elaborar la reforma educativa? Okay. Todos los maestros seremos evaluados, incluyendo a los privilegiados sindicales y a los maestros que ocupan puestos en el gobierno.
Qué buena pregunta. Ahora, otra cosa que quiero agregar, que la reforma educativa, si la analizan, en este momento no hay ningún otro gremio de trabajadores del gobierno que tenga estas condiciones laborales actuales de nosotros. No hay ningún otro trabajador del gobierno que vaya a ser evaluado y puede ser despedido. No existe ninguno. Desde las más altas esferas hasta las más bajas en el servicio público no existe. O sea, somos los únicos. Si ustedes de repente dijeran el gobierno también, presidentes municipales, regidores, servidores públicos, médicos y todos van a ser evaluados, ustedes dicen perfecto, que se aplique la ley pareja, ¿no? Con transparencia y cero corrupción entramos. Hay algo más ahí que es aberrante, o sea, para cualquier persona con sentido común, que es algo que mencionamos al inicio del programa. Otro problema de la mentada reforma educativa es que crea para los maestros lo que se llama un régimen laboral de excepción, como si los maestros fueran de Marte, como si los maestros fueran de Marte y además hubieran cometido un crimen enorme por el que hay que castigarlos por generaciones. Y eso es desde todo punto de vista absurdo, ¿no? Ahora, que si se nos va a evaluar a todos, pues no. ¿Cómo ven que a los representantes sindicales no se les va a evaluar? Pero es que ellos llevan votos a los políticos, ¿no? Claro, ellos los está premiando el gobierno por su silencio, los está premiando por su labor de apagafuegos en todo el país, para que los maestros no se defiendan, no reclamen, no protesten. Los premian con el privilegio de no ser evaluados. No van a ser evaluados. Ahora, si antes ya era difícil que una base democrática de maestros ascendiera a la representación sindical, ahora va a ser imposible. Porque ahora, refugiados en ese coto de poder en el que son intocables porque no se les va a evaluar y por lo tanto no se les despediría, ¿cuándo van a descender al reino de los mortales los representantes sindicales a volver a dar clases a su grupo? Arriesgando el pellejo, literalmente hablando, de que los vayan a correr, si es que todavía se acuerdan cómo dar clases, ¿no? Es una cueva de ladrones el sindicato y la premian. Y se va a poner peor si lo permitimos. Perfectamente. Entonces, el sindicato no representa a los maestros. Dice, absoluto. estoy de acuerdo con la evaluación, pero no con amenazas de perder su trabajo. Pues gracias a los maestros somos lo que somos. Pero no va por ahí la situación, simplemente quieren quitarles sus derechos. Bueno, efectivamente, parece que así es. Dice, los maestros son los únicos trabajadores que se llevan el trabajo a casa y esa parte la sociedad no la está viendo. El ataque a los maestros tiene que ver con derrumbar la imagen, porque sabe que es el único agente de cambio en esta sociedad, el único que le da voz a los que no la tienen, y ese es el miedo del gobierno. Muchas gracias por su comentario. Dice, buenas noches. Respecto a lo de los maestros, pues sí, ya tienen su carrera terminada, pero ¿por qué los niños están tan deficientes? Y yo creo que por el bien de los niños deben aceptar la evaluación y que esos maestros prediquen con un buen ejemplo. Buenas noches, soy Guadalupe Ugarte. Amigos, les voy a pedir un favor, ya no nos envíen mensajes, vamos a terminar el programa, ya nomás leeré los que ya tengo aquí. Muchísimas gracias por su participación, sé que quedan muchas dudas, pero lo invito a que se informen por otros medios, busque usted en la internet la reforma educativa, los derechos de los maestros, etcétera, etcétera. Dice, hola, yo como padre de familia apoyo a los maestros y los apoyaría al paro que mencionan. Qué bueno que mencionaron al Chapo, ya que es un distractor, puesto que mucha gente no sabe que unificarán IMSS, ISSSTE con Seguro Popular. Por Dios, gente, abran los ojos y apoyemos a los maestros y al sector salud. Gracias, señora. Muy bien. Gracias. Soy maestra de primaria, felicito a los maestros por sus opiniones y acciones por beneficiar a todos nosotros. El presentador no me gusta que generalice las escuelas. La mayoría de las escuelas son transparentes en gastos, ya que se hacen cortes de caja mensuales. Muy bien, muchas gracias, su opinión es muy respetable. Ojalá pudieran... Ay, aquí me mandaron una carta. Bueno, vamos rápidamente. Buenas noches, felicidades por el excelente tema. Felicidades a los panelistas. Las reformas estructurales obedecen a políticas internacionales y están enlazadas la energética al privatizar Pemex. Se recortó el ingreso y los dos rubros donde más se gasta el gobierno son educación y salud. Obviamente es donde implementarán los recortes del gasto público. No se teme a la evaluación, se teme a la transparencia en el proceso. La evaluación debe mostrar áreas de oportunidad para el docente y de ninguna manera debe ser motivo de despido. Se busca la privatización de la educación y de los servicios de salud.
¿Por qué no se certifican y se evalúan a los políticos, a los diputados, a senadores, al presidente de la República? Eso mejoraría la situación de la clase política y de todo el país. Estamos viendo la segunda conquista, es decir, nos están esclavizando en nuestro propio territorio y con la anuencia y apoyo de nuestro propio gobierno. Es una traición de lesa humanidad. Ojalá pudieran hacer otro programa sobre este tema. Lo intentaremos realmente. Dice, gracias Manuel por leer mis comentarios, y no se les está castigando a los maestros, simplemente se les da la oportunidad de ser mejores, que la acepten. Muy bien, pues efectivamente quedan muchas dudas, quedan muchas preguntas, quedan muchas situaciones. Aquí el trabajo que tenemos nosotros como sociedad es informarnos. Si realmente consideramos que la información que nos llega por Televisa o TV Azteca es insuficiente, busquemos información en internet, en los periódicos, en medios internacionales, acerquemos a maestros, etcétera, etcétera. Yo les agradezco muchísimo el valor que tienen de venir, se exponen a la crítica, al linchamiento, pero bueno, es un programa y tenemos que hablar con la verdad, tenemos que poner su punto de vista, tenemos que ver también el punto de vista de la sociedad. Son dos cuestiones que se están enfrentando, pero de cualquier manera les agradezco que hayan aceptado esta invitación y esperemos que ustedes, amigos en casa, hayan solucionado sus dudas. Pues sí hay tema para otro programa, veremos si podemos hacerlo, no sé si tendrán oportunidad más adelante. Claro, cuando gustes invitarnos. Muy bien, pues esperemos que ya que hayan hecho su marcha, nos puedan decir. La transparencia en las escuelas, yo no dudo de eso, no estoy diciendo que todas las escuelas estén mal, no me gusta generalizar, nunca lo he hecho, sí sé de casos en los que realmente es terrible lo que pasa. Las escuelas tienen un sistema que se llama CAS, en el que la dirección, la administración cobra 1 o 2 pesos por alumno. Hay escuelas que tienen 1,600, 800 alumnos, entonces están ganando 800 o 1,600 pesos diarios. Entonces, aquí yo la pregunta que tengo y la duda que yo tengo, ¿se gastarán 800, 1,600 pesos diarios en cloro, jabón, pinol, trapeadores y escobas? Yo creo que no. Pero bueno, ya es cuestión de que ustedes como sociedad de padres de familia hablen bien con los administradores de ese dinero y vean si con eso se puede pedir, ¿verdad? Se pueden solucionar esos problemas primarios. Pero a final de cuentas, usted tiene la mejor opinión, respetamos su punto de vista y estamos para servirles. Desde que nos despidamos, sí, adelante. pedimos si nos das el espacio sí, para adelante. decirle a la gente, nos puede seguir en Facebook, en Movimiento Magisterial Jalisciense. Ahí estamos poniendo las acciones que se van a tomar. Esperamos que nos apoyen, porque esto es una causa grande. Obviamente estamos luchando también por nuestra cuestión laboral. Sería de tontos esconder eso y decir que solo estamos luchando por la cuestión pública y la educación. Entonces les pedimos el apoyo y acérquense con los maestros a informarse de lo que está pasando, lo que vivimos dentro de las escuelas, y no sean enemigos del maestro. Más bien unámonos para ver el verdadero monstruo que nos está trayendo tantas cosas y las que vienen, porque todavía quedan 2 años y medio de este gobierno de paz. Profesor, Gilardo, ¿algún último comentario? Sí, yo quisiera que le quede claro a la audiencia que los maestros estamos luchando por la educación de sus hijos y por la educación de los nuestros propios, porque a la medida en que somos maestros y somos parte del sistema educativo nacional, pues también somos padres de familia. No sé si lo habrán contemplado ya, pero también somos padres de familia. Entonces, contra nosotros el golpe es doble, porque por un lado está la amenaza del despido y por otro lado está el perjuicio del que ya hablamos bastante aquí acerca del golpe al bolsillo para los padres de familia. Entonces, hagamos causa común, no le hagan caso al gobierno, no caigan en el juego de ayudarle al gobierno a que se peleen padres de familia contra maestros. El enemigo no es el maestro, ni asumo que el enemigo es el padre de familia. El enemigo es el que mueve los hilos y nos pone a pelear desde arriba. Que lo consideren. Un abrazo fraternal a todos mis compañeros, compañeras maestros en lucha y a los padres de familia de nuestras escuelas. Muchas gracias por su atención a todos. Pues bueno, mandamos un saludo a Enrique Peña Nieto, esperemos que nos traiga un llaverito de la Torre Eiffel, ¿verdad? Y muchas gracias a usted por su atención, muchas gracias a 4 Televisión que abre este espacio para que usted esté informado. Agradecemos a la familia del profesor Chuy que nos da la oportunidad de presentar esos programas plurales en beneficio y en beneficio de la comunidad. Muchas gracias, nos vemos la próxima semana.